La resistencia a la insulina es una condición que significa que el cuerpo no es capaz de controlar correctamente los niveles de azúcar en sangre. Si no se controla, la resistencia a la insulina puede provocar prediabetes, síndrome metabólico o diabetes tipo 2. Para entender qué es la resistencia a la insulina, también conocida como prediabetes, primero debemos hablar de la función de la insulina. Cuando comes alimentos, el cuerpo los convierte en azúcares alimenticios. La insulina es una hormona que libera el páncreas y le indica a las células que se abran y absorban ese azúcar para convertirlo en energía. Si tienes resistencia a la insulina, las células no reaccionan ni se abren, lo que causa un nivel excesivo de azúcar en la sangre. Con el tiempo, el páncreas sigue tratando de regular el nivel de glucosa en la sangre y genera cada vez más insulina hasta que se agota y ya no puede producir grandes cantidades de esta hormona. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre aumentan hasta alcanzar el rango diabético. ¿Y quién puede tener resistencia a la insulina? Pues las personas que pueden presentar más riesgo de resistencia a la insulina son las que se someten a consumir este tipo de productos y las personas que comen ciertos alimentos, como veremos ahora. Los alimentos que más resistencia a la insulina crean son los que se descomponen en glucosa en sangre y en ácido dentro del cuerpo, como son el azúcar, los refrescos y las bebidas azucaradas o edulcoradas, también las salsas comerciales, el alcohol, los embutidos, los nuggets, las salchichas y demás preparados de perfil nutricional nulo, porque lo tienen nulo. Los snacks, aperitivos dulces y salados, el maíz, el pan, la bollería, las pastas, las pizzas, el arroz, la avena y demás cereales elevan la glucosa en sangre. Todos se descomponen en glucosa en sangre. También el queso, la leche y derivados lácteos. Todos ellos generan resistencia a la insulina. En general, todo lo que nos han puesto en la base de la pirámide alimenticia causa resistencia a la insulina. Los cereales en general tapizan las vellosidades intestinales con su pegamento y además agujerean las paredes del intestino delgado, creando intestino permeable, entre otras lesiones. Con lo cual habría que evitar todos estos productos y toda la comida procesada en general y evitar todo lo que lleve sal añadida, ya que la sal usada es química, la sal que venden. Hay que usar sal natural, ecológica, añadida, la que nosotros podamos añadir en casa a los alimentos naturales. Hay que preferir para comer alimentos naturales hechos en casa, como todas las verduras y hortalizas, frutas, huevos, frutos secos naturales, carnes de calidad criadas en pastos, pescados salvajes de calidad, evitando los pescados inyectados con químicos. También se pueden comer algunas legumbres, comer grasas saludables como el aceite de oliva, aceite de coco y otros aceites no industriales. Si tienes resistencia a la insulina, apégate a una dieta rica en grasas saludables, en fibra y fuentes de proteínas magras. Vamos a ver cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina. En general, las personas que tienen resistencia a la insulina no presentan ningún síntoma, por lo que esta afección suele detectarse durante un examen de salud anual o a través de un análisis de sangre de rutina. Hay algunos síntomas de la resistencia a la insulina a los que el médico puede prestar atención, como es tener la cintura que mide más de 100 centímetros en los hombres y unos 90 centímetros o más en las mujeres.
Otros síntomas pueden ser tener fibromas blandos o zonas de piel oscura y aterciopelada, lo que se conoce como acantosis nigricans. También una lectura de la presión arterial de 130/80 o superior, un nivel de glucosa en ayunas de 100 miligramos por decilitro o superior, un nivel de glucosa en la sangre de 140 miligramos por decilitro o superior después de la prueba de carga de glucosa, un nivel de hemoglobina glucosicada del 5,7% al 6,3%, un nivel de triglicéridos en ayunas superior a 150 miligramos por decilitro, o un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad inferior a 40 miligramos por decilitro en los hombres e inferior a 50 miligramos por decilitro en las mujeres. Algunos síntomas comunes de diabetes pueden ser necesidad de beber con más frecuencia, un aumento considerable de la orina, más apetito, pérdida o aumento de peso, cansancio, entre otros. Vamos a ver cómo tratar la resistencia a la insulina. Puedes tomar medidas para ayudar al cuerpo a ser más receptivo a esta hormona. Escucha a tu cuerpo, reduce el estrés, lleva una alimentación saludable y haz actividad física moderada. Incorpora alimentos saludables como frutas, verduras, frutos secos, legumbres, grasas, lo que son aceites buenos y proteínas magras a tus comidas. También considera incorporar el ejercicio y el movimiento a tu rutina diaria de una forma que te haga sentir bien. Toma agua de mar para alcalinizar tu cuerpo o bebe agua con sal gruesa natural de la ecológica, sal sin refinar, oscura, sal de la que se aglomera o se apelmaza como antiguamente, de venta en herbolarios. Evita o deja de consumir todo lo que lleve azúcar y los sustitutos y los edulcorantes. El objetivo principal es consumir los alimentos tal cual son, con su sabor propio. Los edulcorantes enmascaran el sabor de los alimentos y destruyen tu salud. Hacer ayunos intermitentes te ayuda muchísimo a vencer la resistencia a la insulina. Toma medidas para mejorar tu higiene del sueño acostándote a la misma hora todas las noches, reduciendo la exposición a la luz de color azul por la noche. También hay otras afecciones asociadas a la resistencia a la insulina, como son la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad del hígado graso, que está producida por lo mismo, por los mismos alimentos, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Cushing
y los síndromes de lipodistrofia, un conjunto de afecciones que causan una pérdida anormal de grasa. Por lo tanto, tener demasiado o poco tejido graso en el cuerpo puede deberse a la resistencia a la insulina. Las personas con sobrepeso y obesidad suelen engordar por comer los azúcares y los hidratos que he mencionado y pueden presentar más posibilidad de resistencia a la insulina. Influye la falta de ejercicio, por supuesto, y la tensión arterial alta. También las personas con niveles de glucocorticoides elevados en sangre, ya sea por situaciones de estrés prolongado, por ciertas patologías, como he hablado del síndrome de Cushing, por ejemplo, o por tratamiento con ciertos medicamentos de los que aquí no se puede hablar, pero dejo el link del texto completo debajo del vídeo. La verdad es que cada vez hay más personas con resistencia a la insulina y la mayoría no lo saben. Esto es debido al consumo de la dieta actual que han implantado y las personas por comodidad pues recurren a alimentos ya preparados en las industrias. Por otro lado ocurre que cuando en la vida tenemos alguna dificultad nos estresamos. Nuestro cuerpo reacciona a este estrés poniendo a disposición recursos adicionales, lo que es energía y atención, porque entiende que existe una situación de emergencia que se debe atender. Bajo ciertas condiciones, una situación particular puede generar que un estrés se quede anclado en el cuerpo, transformándose de alguna manera en un estado permanente de emergencia, y es esto lo que genera los síntomas y enfermedades. Y ahora abordaremos los tipos de estrés asociados a la diabetes y a la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es físicamente cuando los tejidos, principalmente el hígado y los músculos, dejan de responder a la hormona insulina. En consecuencia, el azúcar en la sangre aumenta. Hay que recordar que el azúcar en sangre debe estar en ciertos niveles y cuando aumenta en demasía es peligroso para la salud. La diferencia de la resistencia a la insulina con la diabetes es que esta última, el páncreas produce muy poca o nada de insulina. En cualquiera de los dos casos, el resultado físico es el mismo, que el azúcar en la sangre aumenta en exceso. En el caso de la biodescodificación emocional, no hay diferencia práctica entre la resistencia a la insulina y la diabetes. Desde la biodescodificación, el azúcar es metáfora del amor, de la dulzura, y la sangre es metáfora de la familia. Entonces, es como si yo no quisiera tomar el amor de la familia, porque es de alguna manera peligroso. No dejo que entre en mí. Lo resisto, el amor familiar. Otra situación que he verificado en sesiones es que quisiera agregar a alguien de mi familia el amor que no tiene. Puede ser a una o más personas y entonces cuando veo que estas personas no tienen amor, yo elevo el azúcar en la sangre. También habrá nociones complementarias de miedo y de resistencia. El amor se resiste. Puede haber una dificultad en relación a un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, una mujer que siente que el amor es peligroso desde que vivió cierta dificultad con su esposo, con su marido, momento en que para ella se acaba el proyecto de familia. Esto suele pasar mucho a mujeres que su esposo le ha sido infiel y ellas ahí crean un bloqueo. Vamos a ver la diabetes, lo que es la resistencia a la insulina y el amor. Si la diabetes es resistencia a algo o a alguien que nos produce temor, que nos produce rechazo, contrariedad, injusticia, su contrario sería la aceptación. Pero cuidado, porque la aceptación no significa que nos quedaremos con esa situación de peligro, de desamor, de frustración o de rechazo.
La aceptación significa darse cuenta de lo que está sucediendo, que es el primer paso para luego pasar a la acción y hacer un cambio en la vida. Por ello, muchas veces la resistencia a la insulina tiene relación con haber perdido la dulzura del amor, ya sea porque no se recibe amor, porque hay un fracaso en el amor o porque no te permites ser amado, no te permites ser amada. Entonces buscarás el dulzor en los alimentos, el placer de comer para compensar lo que no se puede recibir en lo afectivo. Y entonces es cuando se recurre al azúcar o a los carbohidratos, que se descomponen en glucosa en sangre igual. Los lácteos también se descomponen en glucosa en sangre. Esto se ve mucho en personas que están adictas al azúcar o a los carbohidratos. Incluso niños que no reciben suficiente amor son adictos al pan, a la bollería, a las pastas, a las pizzas, a los carbohidratos en general. El páncreas va a necesitar más y más insulina para introducir la glucosa en las células hasta que se agota y no producirá más o será insuficiente, de tal manera que la glucosa se quedará acumulada en la sangre. Y así la persona tendrá suficiente glucosa para la acción de defenderse o huida que no puede hacer. La resistencia es aguantar una situación o persona tanto que se llega a transformar las células de Langerhans encargadas de producir la insulina en el páncreas. Es frecuente encontrar la sensación de ser vigilados y perseguidos en algunos diabéticos, ya sea porque está ocurriendo en realidad por alguien o porque se imaginan que eso sucede. Además de la alimentación y todos los remedios que hemos hablado en este vídeo, se recomienda usar un binaural que hemos diseñado para ayudar al cuerpo a reparar la situación de resistencia a la insulina. Te dejo el link del binaural para la resistencia a la insulina debajo en la descripción del vídeo. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.